tal, chicos? Mi nombre es Jacqueline Sarria. Vamos a ver el capítulo número 2 del curso de biología. Como habíamos mencionado, chicos, la semana número 2 abarca todo lo que es virus y bacterias. Los virus, sabemos por teoría que son considerados seres inertes. Los virus no tienen vida propia, debido a sus características, ya que son metabólicamente inertes. Se replican, no se reproducen, tienen un solo tipo de ácido nucleico, DNA o RNA, y son parásitos intracelulares obligatorios. Con respecto a que son metabólicamente inertes, recuerden, nosotros tenemos una de las características más resaltantes de los seres vivos, es que poseemos metabolismo. La semana pasada habíamos visto esta característica y la describimos. El metabolismo se da en realidad gracias a la presencia de las enzimas. Los virus tienen o no tienen enzimas. ¿Sí? Ese es el punto. Los virus usualmente no tienen enzimas. Sin embargo, hay un grupo de virus, sobre todo los envueltos, que ellos sí tienen enzimas, pero no enzimas activadas. Las enzimas que tienen estos virus son enzimas que se encuentran dormidas. ¿Sí? Son enzimas metabólicamente inactivas. Estas enzimas se activan estratégicamente cuando ingresan a su víctima, cuando ingresan al hospedero, ¿sí? Como por ejemplo el VIH, que lo veremos más adelante. Recuerden que ellos no se reproducen, ellos se replican, es diferente. Ellos sacan clones o copias de sí mismos. Entonces, debido a estas características, y obviamente les faltan muchas otras características, debido a ello es que los virus son considerados todavía seres inertes. Los virus tienen importancia biológica, ya que ellos son parásitos metabólicos, ¿no? Intracelulares obligatorios, no lo olvidemos. Ellos producen enfermedades, sí, es un parásito metabólico, son infecciosos, producen infección, pero también son utilizados como una herramienta biotecnológica. Vamos a ver más adelante la estructura viral y cómo es que se utiliza como una herramienta para biotecnología. Recordemos que el área de biotecnología es parte de la ingeniería genética. Los virus, chicos, en realidad se han utilizado, por ejemplo, para hacer transgénicos. ¿Sí? Lo veremos más adelante. Ustedes tienen en su separata esta imagen, un virión. Podemos ver de adentro hacia afuera el ácido nucleico, ¿sí? Toda esta estructura. Y sabemos que el ácido nucleico será o ADN o ARN, ¿no? En teoría nunca ambos. ¿Por qué nunca ambos? Porque recuerden que el ADN cuando pasa a ARN requiere de una enzima, ¿sí? Y esto indicaría que tiene metabolismo. Y en teoría no es así, ¿sí? La cápside es esta estructura que le brinda la forma, y la cápside nosotros lo vemos aquí de esta manera, pero en realidad son un montón de bolitas muy pequeñitas, estructuras globulares, y en realidad estas estructuras globulares son proteínas llamadas capsómeros, ¿verdad? No te olvides, son proteínas, tienen naturaleza proteica. Y la membrana lipídica, chicos, esto de aquí, lo que estamos viendo, es conocido como un virus envuelto. La membrana lipídica, aquí estamos hablando de lípidos, eso quiere decir, o querría decir que el virus tiene la capacidad de sintetizar lípidos, y eso no es correcto. Por ende, se puede deducir que esta membrana lipídica no es producida por el virus. Él no lo ha hecho, no le corresponde. En otras palabras, es una membrana robada, ¿sí? Como por ejemplo lo que ocurre en el VIH, ¿sí? Un virus
simple, por ejemplo, ¿no? Un virus simple, un virus totalmente simple, sería nada más que el ácido nucleico y la cápside, nada más. O sea que usualmente un virus es ácido nucleico más proteína. La estructura viral que vemos en pantalla es totalmente diferente a un virus simple, ¿verdad? Un virus simple sería, por ejemplo, solamente la cabeza del bacteriófago. ¿Sí? Solamente la cabeza, ¿no? Si quitamos cuerpo, si quitamos el cuerpo, solamente la cabeza, esto sería un virus simple. ¿Por qué? Porque estamos viendo la cápside y el ácido nucleico, nada más. Pero no es así, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos, toda esta estructura viral, es un bacteriófago, conocido también, clasificado como un virus complejo. Al bacteriófago usualmente también lo llaman fago, ¿sí? Virus complejo dada toda la estructura que posee este virus. Vemos la cabeza formado por proteína, ácido nucleico, la vaina contráctil o la vaina retráctil y estas fibras proteicas que son como una especie de patitas. Sí, conocida toda esta estructura como la cola. Chicos, por si acaso, la vaina contráctil, las fibras proteicas, toda esta estructura es proteína, ¿sí? Toda esta estructura viral, la cápside obviamente también es proteína, ¿sí? En pantalla vemos la estructura del VIH, del virus de inmunodeficiencia humana. Vemos este gráfico ya a mayor detalle, ¿verdad? Pero en realidad esto es muy simple. En el interior vemos el ácido nucleico, ¿sí? En el interior el ácido nucleico. Vemos la presencia de la matriz proteica, ¿sí? Que es lo análogo a la cápside, ¿verdad? Esta es su cápside directa, esta es la matriz proteica que tiene adicional, y esta bicapa lipídica que vemos hacia el exterior es la que el virus le roba al linfocito T4, no se olviden de eso. Lo que le roba al linfocito TCD4. Los cuales obviamente tienen los receptores, los importantísimos receptores, ¿no? GP120, GP121. No se olviden que GP significa glucoproteína. A nivel de membrana, las proteínas se pueden asociar con glúcidos, formando glucoproteínas. Se pueden asociar con lípidos, formando lipoproteínas. Vemos la presencia, ¿no?, de algunas enzimas, ¿sí? Algunas enzimas que se encuentran en el interior. No se olviden que estas enzimas se encuentran inactivas. Eso quiere decir que el virus no posee metabolismo. En pantalla vemos un cuadrito en donde nos muestran algunos virus RNA que existen en nuestro planeta. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A, el que produce diarreas, la hepatitis C, rubiola, otro tipo de virus que produce diarreas y el VIH. Estos son los que poseen simetría icosaédrica. Los que poseen simetría helicoidal, por ejemplo, son papera, sarampión, la rabia, el resfriado común, el ébola, el virus de la gripe. Todos ellos, no se olviden que son virus de tipo RNA, poseen RNA en su interior. Los de tipo DNA, vemos por aquí los parvovirus, el virus del papiloma humano, muy conocido, muy famoso porque es el virus que produce cáncer, ¿sí? Vemos el que produce otro tipo de infecciones respiratorias, la hepatitis B, el famoso y popular herpes, ¿no?, que se contagia tan solo a través de un beso o de la saliva, si es que compartes la cuchara o bebes del mismo vaso que otra persona, ¿no? Y el virus de la viruela. Chicos, aquí una pequeña observación. Observamos aquí hepatitis B y por aquí observamos la hepatitis A y la hepatitis C. Ojo con ello, ¿sí? La hepatitis A y la hepatitis C son virus de tipo RNA, mientras que la hepatitis B es de virus de tipo DNA. En pantalla vemos el ciclo de replicación de un bacteriófago o simplemente de un fago.
ese virus complejo que lo habíamos visto tal como lo vemos aquí en pantalla pequeñito, el fago, su nombre lo dice, va a atacar a bacterias, ¿sí? Los bacteriófagos se caracterizan por ello. Los virus que atacan a bacterias no atacan a las células humanas, ¿sí? No deberían de. Si tenemos un virus que ataca a bacterias, es específico del reino Monera, ¿sí? Pero hay otros virus, por ejemplo, que atacan al humano. Hay otros que atacan al humano y ciertos animales. Hay otros virus que atacan solo a plantas, ¿no? Pero tengamos en cuenta que cuando ataca al humano y animales estamos hablando del mismo reino, ¿no? Del reino Animalia. Hay otros virus que atacan solamente a plantas, el reino Plantae. Hay otros virus que atacan solamente a protozoarios. Hay otros virus que atacan solamente a hongos. Como acabamos de mencionar prácticamente a los 5 reinos, ¿verdad? El reino Monera, el reino Animalia, el reino Plantae, el reino Protista y el reino Fungi, ¿sí? Los virus suelen ser específicos. Un virus que tenga la capacidad de atacar a un humano, de atacar una planta, de atacar un hongo, eso sería una monstruosidad, porque sería un virus con la capacidad de atacar a diferentes reinos, y eso sí sería muy peligroso. Nosotros podemos ver plantas enfermas, ¿no? Tengamos eso en mente, las plantas también se enferman, también son seres vivos. Si una planta se enferma y nosotros nos acercamos a ese árbol y estamos bajo su sombra, por ejemplo, ¿te imaginas que la enfermedad de una planta nos pueda dar a nosotros los humanos? No, ¿verdad? Y es que, recuerden, suelen ser específicos. Muy bien, explicado ello entonces, ahora vamos a ver cómo es el ciclo de replicación de un bacteriófago. En la primera etapa, conocido como la adsorción o fijación. Adsorción viene de adherencia. La primera etapa también es conocida como la etapa de reconocimiento, ya que obviamente el bacteriófago sabe identificar, ¿no?, cuando es una bacteria. En la segunda etapa viene el proceso de la inyección del material genético. ¿Recuerdan la vaina contráctil que está en su cuerpo? Justamente se contrae para poder lograr la inyección del DNA viral. Este DNA, que lo vamos a ver aquí en verdecito, este DNA en realidad se va a acoplar al DNA bacteriano. Y estando dentro del DNA bacteriano va a empezar a multiplicarse. Imaginemos que por aquí tenemos a la bacteria. Sabemos que la bacteria es una célula procarionte, no posee núcleo. Su DNA está libre, está suelto en el citoplasma, ¿sí? Luego vamos a ver la estructura de la bacteria. Cuando el DNA viral ingresa, cuando es inyectado, este DNA sabe a dónde ir. Llega hasta el DNA de la bacteria y se acopla a él, se vuelve parte de. Y ustedes tal vez se están preguntando, oigan, pero la bacteria es un ser vivo. La bacteria tiene vida, ¿sí? Entonces, como ser vivo también tiene irritabilidad y coordinación. ¿Es que no se da cuenta cuando hay un bacteriófago que le está inyectando algo? Pues no. El bacteriófago es extremadamente pequeño. El dibujo que nosotros vemos aquí es simplemente un gráfico, ¿no? El virus es muy, muy pequeñito, prácticamente indetectable. Cuando el DNA viral se vuelve parte del DNA bacteriano, aquí la bacteria no se da ni cuenta de lo que ocurre. Pero como nosotros bien sabemos, lo que el virus quiere es utilizar las enzimas bacterianas, porque la bacteria sí tiene metabolismo propio, es un ser vivo. Cuando las enzimas de la bacteria empiezan a duplicar el DNA, ahí es cuando el DNA viral también empieza a copiarse y salen un montón de copias. Y es más, este DNA viral tiene ya programado para atraer a las enzimas de la bacteria para que se empiecen a expresar sus propias proteínas. De esa manera
se empiezan a sintetizar las cápsides, así como lo vemos por aquí, se empiezan a sintetizar las cápsides, las vainas contráctiles, las partes del cuerpo, se empiezan a sintetizar los apéndices, que son como sus patitas, se empiezan a sintetizar todas las estructuras, ¿sí? Síntesis de cubiertas proteicas, encapsidación del material genético viral. O sea, los DNAs ahora ingresan a las cápsides. Y luego viene la etapa de ensamblaje. Y una vez que el virus ya está totalmente ensamblado en el interior, simplemente se da la lisis y la liberación de las partículas virales. Y ahora estos bacteriófagos nuevamente van a atacar a otras bacterias, ¿sí? Llega un momento en que la bacteria obviamente se va a dar cuenta de lo que está ocurriendo. ¿Y cuál es ese momento? Este de aquí. Cuando el DNA viral empieza a expresarse a proteína viral. Cuando el DNA se transcribe y luego se traduce a proteína. En este momento, la bacteria detecta que hay proteínas que son foráneas, que son extrañas. Y la bacteria ahí recién se da cuenta que hay algo que la ha infectado. Y empieza a producir los famosos interferones. Los interferones también son proteínas, ¿sí? Son proteínas parte del sistema inmune de la bacteria. Los interferones, su nombre lo dice, buscan interferir con este proceso. Los interferones no van a lograr expulsar este DNA, no van a poder sacar al DNA viral que ya está dentro de la bacteria, pero lo que sí pueden evitar los interferones es que el virus se multiplique en su interior. Y si es que la bacteria gana por el momento y los interferones logran evitar que los virus se multipliquen y se expresen, ¿la bacteria ya se salvó? Pues no, realmente no. Porque en el momento en que la bacteria esté débil o esté moribunda o no tenga alimento y se debilite, en ese momento el virus aprovechará y se empezará a expresar nuevamente, ¿sí? Porque el virus ya está dentro. Recuerden, una vez que los virus ingresan a nuestro ADN, se vuelven parte de él. Ahora en pantalla vemos el ciclo replicativo del VIH, ¿sí? Vamos a ver el ciclo del virus de la inmunodeficiencia humana. Recordemos, chicos, que tener VIH no es lo mismo que el SIDA. La presencia del VIH nos hace VIH positivos. Ser VIH positivo quiere decir que tienes el virus dentro de tu cuerpo, pero que este no necesariamente se está expresando. Cuando el VIH se empieza a expresar y a multiplicar, luego de ello te da SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en donde ya sabemos que el VIH va a destruir los linfocitos T CD4, ¿verdad? Que son parte de nuestro sistema inmune, es nuestra defensa. Entonces, chicos, hay personas que son VIH positivas, tienen el virus dentro, pero sin expresarse, ¿sí? Son VIH positivos. Pero una persona con SIDA es aquella que ya ha desarrollado la enfermedad. En pantalla vemos el ciclo replicativo del VIH, cómo es que el VIH va a llegar hasta el linfocito TCD4. Aquí vemos al linfocito T, ¿sí? Al helper, ¿no? El CD4, no te olvides que es el helper, el ayudador o cooperador. ¿Cómo es que este VIH llega hasta nuestra sangre? Por transfusión sanguínea, por un accidente automovilístico en donde hubo mezclas de sangre, por un tatuaje, por un piercing, por relaciones sexuales, diferentes maneras, ¿no?, de las que el VIH puede llegar a nuestra sangre. Cuando el VIH llega a nuestra sangre, sabemos que la sangre es un tejido líquido, tiene una gran cantidad de células y estas no van a ser todas específicas para VIH. El VIH, como sabemos, solamente está buscando a los helper. ¿Por qué? Porque tiene estos receptores, no te olvides, los GP41 y los 120.
¿sí? Ahora, una vez que estos receptores tienen contacto con el linfocito, no olvidemos que el linfocito también tiene receptores y estos receptores son los CD4, ¿sí? Al tener contacto con los receptores, el linfocito es engañado y por eso ves que aquí las membranas están fusionadas, ¿sí? La membrana está fusionada porque el linfocito reconoce esta membrana externa del virus, la reconoce y la interpreta como suya. Cuando eso ocurre, chicos, de inmediato vemos que la cápside se abre e ingresa el ARN del VIH y su enzima en él. Esta es la enzima transcriptasa inversa, también conocida como transcriptasa reversa o simplemente retrotranscriptasa. La primera etapa es la etapa de acoplamiento y fusión de la membrana. Luego de esto vemos que ingresa, ¿no?, y ocurre la transcripción inversa en nuestra segunda etapa. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Estas dos hebras de ARN, cuando se retrotranscriben, me van a formar un ADN de doble cadena. Y este ADN de doble cadena va a ingresar hasta el núcleo, como lo vemos aquí, ¿no?, el núcleo del linfocito CD4. Cuando llega al núcleo, señores, se da la tercera etapa, la etapa de integración, en donde el ADN vírico se vuelve parte de nuestro ADN. Hasta aquí, chicos, hasta la tercera etapa, tenemos a un portador. No se olviden, un VIH positivo, un portador. Nada más. Pero cuando se da la cuarta etapa, que es la transcripción, y luego la quinta etapa, la traducción, y se empiezan a formar proteínas virales, y el virus el ARN del virus empieza también a multiplicarse y empiezan a formar los viriones en el interior. Ya, chicos, esto ya nos da la etapa de SIDA, la enfermedad. Como vemos, estas cápsides al momento de salir se van robando membrana, ¿sí? Y vemos en la etapa número 7 la salida de los viriones. Vemos que este virus se está llevando nuevamente la membrana del linfocito. ¿Para qué? Para volver a engañar a otro helper. Y de esa manera, camuflándose, es que logran la fusión de las membranas y el VIH logra ingresar. Entonces, chicos, haciendo el resumen de la infección del VIH. Nosotros tenemos a un linfocito CD4, obviamente un eucarionte, vemos un núcleo. El linfocito TCD4, el helper, sabemos que se encarga de defendernos de la respuesta inmune inmediata, también colabora de diferentes maneras. Por algo se llama el helper, ¿verdad? Los helper, cuando encuentran una célula enferma o dañada, ellos producen citoquinas. Las citoquinas son un grupo de proteínas que ayudan a las células a enfermarse. Sabemos que los CD4 tienen sus hermanitos, que son los CD8. ¿Quiénes son los CD8? Los killers, los asesinos, ¿verdad? Los CD8 no producen citoquinas, producen perforinas, proteínas cuya función es perforar la membrana celular. Por eso se llaman asesinos. Los linfocitos CD8 rondan por nuestro cuerpo buscando células cancerosas, células enfermas, para matarlas. Ellos no corren riesgo. En cambio, los helper, ellos producen las citoquinas y las citoquinas ayudan a una célula enferma a recuperarse. Por eso es que se dice que cuando el VIH ingresa a un helper, definitivamente es para llevarnos hacia un estado en donde nuestro sistema inmune no puede hacer nada por nosotros, no puede defendernos. Muy bien, chicos, entonces tenemos por aquí
a el VIH, ¿verdad? En el interior están sus dos RNAs y no te olvides de la enzima. La enzima aquí se encuentra dormidita, ¿sí? Está dormida. Es una enzima inactiva. Pero cuando el VIH llega hasta el linfocito, recuerda, cuando tienen contacto los receptores membranales, el linfocito es engañado. Y como es engañado, las membranas se van a fusionar. Hay una etapa de reconocimiento. ¿Y cómo es que se van a reconocer las células? A través de los receptores. Los receptores son proteínas que se encuentran a través de la membrana. Estas proteínas, por ejemplo, pueden tener esta forma y el receptor del VIH tiene esta forma, de tal manera que encajan. Y al momento de encajar, aquí a esta etapa se le llama reconocimiento. ¿Sí? La etapa de reconocimiento. Entonces, al ocurrir esto, chicos, se abre el RNA, ingresa al citoplasma del linfocito, no se olviden eso, al citoplasma, y las enzimas automáticamente se van a activar. ¿Y qué las activa? Proteínas que se encuentran en el citoplasma del linfocito. O sea que hay un proceso ya coevolutivo, ¿sí? Han evolucionado de esa manera. Por eso es que son tan específicos, ¿sí? Al activarse la enzima, este RNA lo van a convertir en DNA. Por eso se llama retrotranscripción. Estas dos hebras de RNA, por aquí se convierte una en DNA y la otra es su complemento. Y ahora, este DNA, así con esta forma, chicos, es muy similar al DNA humano, ¿verdad? Y efectivamente, el DNA humano se encuentra en el interior del núcleo. Este DNA viral ahora viajará hacia el interior del núcleo para acoplarse y se vuelve parte de nuestro ADN. Como les había mencionado, chicos, hasta aquí tenemos a un portador. Pero cuando este DNA empiece a expresarse y empiece a formar las cápsides, cuando empiece a formar las enzimas, cuando empiece a formar en su interior los RNAs, ahí ya estamos en una etapa de replicación. Lo que viene a continuación luego es la famosa salida, ¿verdad? Al momento de salir, el VIH sale a través de un proceso de gemación, en donde el virus lo que hace es, como ya les había mencionado, robar la membrana. Sale por proceso de gemación y ahora vamos a tener un nuevo virus listo para volver a atacar. Y obviamente, al momento de la gemación, esto está ocurriendo en nuestra sangre. Estos virus salen listos para atacar a otros linfocitos helper de nuestro torrente sanguíneo. Entonces, chicos, ya hemos visto cómo es un bacteriófago y cómo es el VIH, que son los principales virus, ¿sí? ¿Por qué son tan importantes los virus que atacan a las bacterias? Tal como lo volvemos a ver aquí en pantalla. Vemos un ciclo lítico y un ciclo lisogénico. ¿Por qué son tan importantes? Porque nosotros vivimos en simbiosis con bacterias. No olvidemos a nuestras queridas bacterias intestinales. Y los últimos avances en ciencia han encontrado que nuestras bacterias intestinales también se están haciendo resistentes y todo este proceso también por la presencia de bacteriófagos. Los virus que ingresan a nuestro cuerpo, algunos van directamente hacia nuestras bacterias intestinales y las empiezan a atacar, ¿sí? Además que las bacterias en realidad están en todos los ambientes, ¿eh? Tenemos bacterias en nuestra piel, en la boca, en el intestino, a nivel de tracto urinario, a nivel de mucosas, y no solamente en el cuerpo del humano, sino también de animales, en el aire, en el ambiente, en el agua, en la tierra, en los lagos, en ríos, en todos lados.
¿sí? Las bacterias están absolutamente en todos lados. Por ello es que son tan importantes. Entonces, muy bien, en el gráfico que ustedes tienen en pantalla, ¿sí? En esta imagen, les muestran el ciclo lítico. Primera etapa, el DNA del fago ingresa, ¿no? Se fija, inyecta el DNA, vemos el cromosoma bacteriano. Este DNA se hace circular e ingresa al ciclo lítico o al lisogénico. Si es que ingresa al lítico, el DNA, ¿no? y las proteínas nuevas se van a sintetizar y se ensamblan los viriones. Luego la célula se lisa y libera a los fagos. Se lisa por completo. Se muere por la liberación de los virus. En cambio, en el ciclo lisogénico, vamos a ver aquí que en ocasiones el profago puede ser separado del cromosoma bacteriano por otro evento recombinante e iniciar un ciclo lítico. O sea, de este ciclo que se encuentra aquí, puede pasar al otro, ¿sí? En el ciclo lisogénico, la diferencia es que la bacteria se empieza a multiplicar de manera natural. Y al hacer su proceso de reproducción, al empezar a multiplicarse, sin querer, dentro de ella ya se encuentra el DNA del virus. Por lo tanto, vamos a tener nuevas bacterias, pero que surgen ya infectadas, ¿sí? Esta es otra estrategia también del virus, en donde vamos a tener más bacterias infectadas. No la mata, o sea, no hace directamente un ciclo lítico, pero en muchas ocasiones del ciclo lisogénico puede pasar al ciclo lítico. O sea, esta bacteria tranquilamente luego puede pasar esta etapa y al final igual morir por lisis. Pasamos ahora, chicos, a las bacterias. Como nosotros sabemos, las bacterias pertenecen al reino Monera, son procariontes, son células. Por ello tenemos que mencionar a la teoría celular. La teoría celular nos menciona que la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. Los postulados de la teoría celular vienen desde épocas realmente antiguas, ¿sí? Realmente antiguas. Por ello es que tenemos los postulados de la teoría celular. Por Schleiden-Schwann en 1839, por Rudolf Virchow en 1859 y por August Weismann en 1880. En 1839, la teoría del postulado de Schleiden-Schwann, Matthias Schleiden y Theodor Schwann, ambos estuvieron de acuerdo en llegar a la conclusión, ¿no? de que todos los seres vivos están compuestos por células. En aquel entonces, plantas y animales, ¿no? De esta manera, ya en 1859, Rudolf Virchow, él es quien nos presenta su postulado omnis cellula e cellula, ¿verdad? En donde quiere decir que toda célula proviene de un antecesor, ¿no? Toda célula proviene de otra célula, ¿sí? Y por último, ya aproximadamente en 1880, August Weismann, ¿no? amplía la teoría y menciona lo lleva a un proceso más evolutivo, ¿no? Este es un postulado en donde nos indica que si bien toda célula viene de otra célula, ¿no? las células actuales han surgido de un ancestro, de una célula primitiva, de una célula que le da origen a las demás. Sí, estos son los tres principales postulados porque tenemos muchos otros, ¿verdad? Tenemos los de Hooke, de Leeuwenhoek y demás. Una gran cantidad de científicos que han hecho grandes aportes. Pero los que directamente están relacionados ya con la teoría celular moderna, en donde la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo, sabiendo ahora que los seres vivos son en total 5 reinos, ¿sí? Son estos tres postulados. La célula, como les había mencionado, chicos, al inicio, puede ser de dos tipos. Puede ser procariota o puede ser eucariota.
Las procariotas son las eubacterias o las arqueobacterias. Estas dos son parte del reino Monera, no nos olvidemos ello. ¿Quiénes son las células eucariotas? Vegetales, reino Plantae, animales, reino Animalia, fungi, el reino fungi o el reino hongo, y, aquí faltó alguien, hubo un pequeñito error por aquí. Aquí falta mencionar protozoarios, ¿sí? Que obviamente sería el reino protista. Como vemos, son 4 reinos de eucariontes, ¿no? Y un reino procarionte. Con respecto a las arqueas, vamos a mencionarlas. Las arqueas, también conocidas como arqueobacterias, ellas son las bacterias, los seres vivos más primitivos de este planeta, conocidas como las metanógenas, halófilas y las termoacidófilas. Las metanógenas, su nombre lo dice, son aquellas que viven en condiciones de metano. Como bien sabemos, el metano es un gas orgánico producto del desecho de la descomposición, ¿no?, de materia orgánica. Por ejemplo, esto es cuando pasamos por algún acúmulo de restos orgánicos, conocido a través de un basurero, y sentimos un olor putrefacto, ¿no? Eso es el metano. El propano, ya para que tengan una idea un poquito más clara, el propano es el gas que sale de la cocina, ese olor tóxico medio nauseabundo. El propano, ¿no?, es un gas que va a generar combustión con el fuego, ¿verdad? El metano, ¿no?, de igual manera, pero es tóxico. Si nosotros dejamos la cocina abierta, la válvula abierta, dejando que salga el gas, y nosotros nos quedamos ahí en la habitación, nos vamos a desmayar, vamos a intoxicarnos. El metano de igual manera es un gas tóxico. Sin embargo, hay seres vivos que viven en esas condiciones, ¿no?, las metanógenas. Las halófilas son aquellas bacterias que viven en ambientes con alta concentración de sal. Por ejemplo, y no estamos hablando exactamente del mar, porque el mar no es que tenga una gran concentración de sal. Hay ambientes que tienen muchísima mayor concentración, como obviamente las salitreras, ¿verdad?, los grandes depósitos de sal que hay en nuestro planeta. Las termoacidófilas son bacterias que viven en condiciones de alta temperatura y mucha acidez, conocida como un pequeño grupo también de las bacterias volcánicas, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, chicos, las arqueobacterias son bacterias bastante particulares que viven en ambientes que solamente ellas pueden resistir. Continuando, vamos a ver ahora las diferentes características de una bacteria. Las células procariotas varían en su forma. Ahí tenemos una clasificación. Los cocos, ¿no?, que son redonditos, y tenemos ahí los diplococos, estreptococos, los estafilococos, toda una variedad que veremos más adelante. Vemos a los bacilos, que son alargados. Pero chicos, hay una forma intermedia, conocido como el cocobacilo, que no es ni redondito ni alargado, es así, ¿sí?, la forma de cocobacilo. Los espirilos, también conocidos como espiroquetas, que tienen justamente esta forma de tirabuzón, ¿sí? Los vibriones, que tienen forma de coma, ¿sí?, una forma muy variada. La estructura de una bacteria tiene componentes principales y componentes accesorios, ¿no? Componentes principales como por ejemplo peptidoglucano, ¿sí?, accesorios. En algunos casos vamos a encontrar algunos lípidos, esteroles y demás. Su reproducción
la reproducción bacteriana es por fisión binaria. En este proceso de reproducción llamado fisión binaria, no olvidemos que es un proceso asexual, ¿sí? Es asexual. ¿Qué significa asexual? Que no intervienen gametos, ¿sí? El proceso de fisión binaria lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir con las generalidades. La nutrición. La nutrición de las bacterias puede variar, ¿no? De acuerdo a la fuente de carbono o a la fuente de energía. De acuerdo a la fuente de carbono su fuente de carbono puede ser sustancias orgánicas, igual que nosotros, o inorgánicas, ¿no? Y por la fuente de energía, pues pueden ser aquellos que van a utilizar la energía solar o la energía química, ¿no? Energía solar, al igual que una planta, ¿no? O la energía química, igual que nosotros, ¿no? Utilizamos los alimentos como nuestra fuente energética, energía química. La clasificación pueden ser arqueas o eubacterias, ¿no? También, las eubacterias también conocidas como bacterias modernas. Pero chicos, hay algo muy importante que les debo de mencionar también aquí. Dentro del grupo de las eubacterias, hay un grupo de bacterias que se llaman extremófilas. Las llaman de esa manera porque viven en ambientes extremos, obviamente. ¿A qué me refiero con esto? Que son bacterias que pueden habitar, pueden crecer en ácido clorhídrico, en ácido sulfúrico, ¿no? Y no son arqueas, ¿ah? Ojo ahí, tengan cuidado. La diferencia, además del nombre y de los ambientes, es que la composición de la pared celular bacteriana es totalmente diferente de una arquea que de una eubacteria. Tengamos eso en cuenta, ¿sí? Y por último, chicos, como les había mencionado, la importancia de las bacterias. Las bacterias son cosmopolitas, están en todos los ambientes. En todos los ambientes, sumamente necesarias. Si las bacterias desaparecieran, desaparecería la vida también en nuestro planeta. Como les había mencionado, chicos, en el gráfico, ¿no? La diferente forma que puedan tener, vemos los cocos, ¿no? Diplococo, estafilococo, los estreptococos, sarcinas y tétradas, ¿no? En el grupo de los bacilos tenemos el cocobacilo que les había mencionado, bacilo, diplobacilo, estreptobacilo. Otras formas como el vibrio y el espirilo, ¿no? Ahí vemos la imagen que ustedes tienen en la separata. Las bacterias también se clasifican por la cantidad de flagelos que tienen en su alrededor. Las bacterias, mencionan aquí bacterias bacilares y helicoidales según número y distribución de flagelos. Monótricas, obviamente. Trico, pelo, mono, uno, ¿no? Una monótrica que tiene un solo flagelo. Las lofótricas tienen un grupo de flagelos hacia un solo costado. Las anfítricas tienen flagelos en ambos extremos. Puede ser uno en cada extremo o un grupo de flagelos a cada extremo. Y las perítricas, ¿no? Peri viene de periferia, perítricas quiere decir a todo alrededor, ¿no? Las perítricas. En sus aparatos, chicos, les muestran esta imagen, ¿no? De todas las estructuras que tiene una bacteria en su interior. Vemos los mesosomas, que son los repliegues de la membrana, su ADN, ¿verdad? Los flagelos que pueda tener, los pilis o fimbrias, no se olviden, también se llaman pilis, la pared celular, la membrana interna, ¿no? Las inclusiones que puede tener, ¿no? Usualmente almacenamiento de glucógeno. Vamos a ver un gráfico un poquito más simplificado. Esta es la membrana de la célula, uno de los mesosomas que pueda tener. Ahí está. Esto es la membrana celular, su membrana interna. En su interior vamos a encontrar el ADN. El ADN bacteriano no siempre, ojo, no siempre es simple, circular y desnudo. Puede ser lineal, puede tener diferentes formas, ¿sí? Pero siempre desnudo. ¿Qué quiere decir desnudo? DNA desnudo. Esto quiere decir sin histonas.
¿Recuerdan lo que son las histonas? Son proteínas que se asocian al ADN eucarionte para formar la cromatina. ¿Sí? Es para formar una estructura más compleja. En cambio, la bacteria, por ser un procarionte, es un ser bastante simple. Por eso su DNA no tiene asociación con ninguna otra proteína. ¿Sí? Y usualmente, chicos, el ADN bacteriano se asocia en cercanía al mesosoma. ¿Sí? Este repliegue interno, no se olviden, es el mesosoma. Se dice evolutivamente que el mesosoma es el intento de formar un núcleo, ¿no? Pero ahí nomás quedó. ¿Y por qué quedó ahí nomás? Porque no necesita desarrollar un núcleo. Así como está la bacteria, funciona perfectamente bien. Chicos, a pesar de que las bacterias son los seres más simples del planeta, pregunta, ¿una bacteria nos puede matar? Definitivamente, ¿verdad? Ahí lo tienen. El ser vivo más simple del planeta puede matar al más complejo. Así que las bacterias no necesitan ser más complejas de lo que ya son. Estoy dibujando también el grupo de ribosomas, ¿no? Obviamente las bacterias tienen ribosomas. Algunas bacterias que suelen ser fotosintetizadoras, algunas bacterias tienen enzimas, pigmentos, ¿no? Para la fotosíntesis. Estos pigmentos le permitirán realizar el proceso autotrófico, mientras que estas otras enzimas, este grupo de aquí, por ejemplo, son para respirar. Y es todo. En la bacteria no vamos a encontrar aparato de Golgi, no vamos a encontrar retículos, no vamos a encontrar organelas membranosas, ni estructuras más complejas. ¿Tendrá mitocondrias? No. ¿Por qué? Porque el tamaño de una bacteria es el tamaño de una mitocondria. Nosotros por aquí vamos a dibujar una célula eucariota. Obviamente te vas a dar cuenta que es una eucariota porque la estoy dibujando con núcleo, ¿sí? Vemos la célula eucariota y en su interior una célula eucariota tiene una mitocondria, ¿verdad? Tiene mitocondrias, ya chicos. La mitocondria es del tamaño de una bacteria, ¿sí? O sea, a escala serían aproximadamente de esos tamaños. Así que vemos cuánta es la diferencia, ¿no? Del tamaño de un eucarionte frente a un procarionte. Otra estructura que posee la bacteria, no olvidemos, la pared celular. Algunos tienen una cápsula encima incluso, ¿no? Una cápsula de mucílago. Esto les ayuda para el tema de la adherencia. Pero chicos, no solamente ello. Aquí estamos dibujando los pilis o fimbrias. Los famosos pilis o fimbrias. El pili o fimbria, su función es la adherencia. Pero de estos pilis, recuerden que hay un pili en particular, un pili más grande que los demás, mal llamado el pili sexual porque no tiene nada que ver con reproducción, pero se llama el pili sexual. Más adelante veremos por qué. Bueno chicos, sí, obviamente puede tener los flagelos que la evolución le haya dado a la bacteria, ¿verdad? Esas son las estructuras, todo esto es lo que posee la bacteria. En pantalla vemos ahora, chicos, justamente la membrana. La membrana y la pared, ¿no? Vamos a ver que las bacterias pueden ser clasificadas de diferentes maneras, pero una de las formas más eficientes, más útiles que se ha encontrado es la famosa coloración Gram, ¿no? Que puede ser Gram positivo o puede ser Gram negativo. Chicos, ¿qué significa Gram? Nada. Gram es un apellido, ¿sí? Del científico alemán Gerald Gram, que no se le ocurrió mejor idea que ponerle su apellido a la tinción que él había inventado, ¿sí? Las Gram positivas se caracterizan, chicos, porque estas se tiñen de morado, mientras que las Gram negativas se tiñen de rosado o fucsia, ¿sí? Y esta coloración, ¿qué evidencia? Los colorantes que se utilizan son colorantes naturales, los cuales, por ejemplo, si se tiñe de color morado,
Esto significa que la bacteria en su membrana tiene más proteínas y poquitito lípido. Mientras que si se tiñe de rosado, esto significa que tiene gran cantidad de lípidos y poquitita proteína, ¿sí? ¿Y esto para qué me sirve? Es que, chicos, poder identificar rápidamente una gram positiva de una gram negativa es muy útil, porque usualmente las gram negativas son las más peligrosas, son las más patógenas, ¿sí? Por si acaso. Además que la coloración gram es una coloración sumamente rápida, fácil y de muy bajo costo. Es una de las primeras identificaciones que se hacen cuando se tiene una bacteria nueva. Ahora sí, en pantalla, el dibujo que ustedes les han puesto, ¿no? Vemos por aquí una membrana y miren las capas de peptidoglucano. O sea, una capa muy gruesa de peptidoglucano. Mientras que por aquí, hacia el otro lado, vemos, miren la cantidad de membrana lipídica y miren la cantidad de esta membranita de proteínas. Obviamente, esto es una gram negativa y esto de aquí una gram positiva, ¿sí? Químicamente, esta es la diferencia de estas dos membranas, ¿sí? Ahora, la clasificación de acuerdo a su nutrición por fuente de energía y fuente de carbono que habíamos visto, las que son heterótrofas, quimioorganótrofas, su fuente de energía son los compuestos químicos, su fuente de carbono los compuestos orgánicos, o sea, alimento, igual que nosotros. Las quimiolitótrofas, ellas son autótrofas, su fuente de energía son compuestos químicos, pero son compuestos inorgánicos, como el CO2, por ejemplo. Las fotoorganótrofas, su fuente de energía es el sol, la energía radiante, igual que las quimiolitótrofas, solo que la fuente de carbono de las primeras, de las fotoorganótrofas, son compuestos orgánicos, alimento. En cambio, las fotolitotróficas utilizan también la energía radiante, pero ellas degradan compuestos inorgánicos, como una planta. Chicos, ahora sí, en pantalla lo que estamos viendo es el proceso de fisión binaria, conocido también como el proceso de bipartición. El tipo de reproducción asexual es el único tipo de reproducción que poseen las bacterias, ¿sí? No hay otro tipo de reproducción en ellas. Vemos aquí la pared, la membrana, el mesosoma. Lo primero que ocurre es que el ADN, como lo vemos aquí, se duplica. Luego vemos que se duplican los mesosomas y los mesosomas, como ustedes pueden ver, como que arrastran, ¿no? Se anclan al ADN y lo separan, lo arrastran. La pared y la membrana forman un tabique. Esto de aquí se llama septo o tabique, que logra la división de la célula y ahora tenemos dos células hijas. Recuerden, pero ya no hay célula madre, o sea, esta se dividió en dos, ¿sí? Esto es el proceso de fisión binaria. No es una mitosis, no confundirlo con mitosis, por favor. La mitosis ocurre solo en células eucariontes, es un proceso totalmente diferente. Ahora, chicos, lo que vemos en pantalla es justamente lo que les había mencionado del pili sexual. Este es el proceso conocido como la conjugación. En la conjugación, las bacterias estiran el pili sexual, lo fusionan para pasarse material genético. ¿Qué material genético? El famoso plásmido. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí, chicos? Bueno, primero, tenemos a nuestra bacteria, ¿verdad? Con su ADN, mesosoma, todo. Pero hay una estructura adicional que no habíamos mencionado. Una pequeña secuencia de ADN conocido como el plásmido. El plásmido, señores, tiene genes estratégicos. Genes para rejuvenecimiento celular, para impulsar el metabolismo. Son genes muy, muy importantes. Son genes estratégicos. Si por aquí tenemos una bacteria que está muriendo, una bacteria envejecida, ¿sí? Como todo ser vivo, también va a llegar a morir. Imaginemos que esta bacteria envejecida se encuentra con una bacteria joven, ¿sí?
La bacteria joven, sana, fuerte, se encuentra con la bacteria envejecida y le pregunta, oye, ¿qué te sucede? Ya estoy vieja, estoy muriendo. Pero yo te puedo ayudar. Pásame tu pili sexual. Estiran los pilis hasta que se fusionan. La bacteria joven, ¿qué va a hacer con su plásmido, chicos? ¿Se lo va a dar? No, ¿verdad? No es tonta. Como es una secuencia de ADN, lo puede duplicar. Entonces, una de las copias del plásmido se lo va a pasar por aquí. Al pasarlo, el plásmido se empieza a expresar. Y obviamente, al expresarse, nuevamente, la bacteria rejuvenece, ¿sí? Por ejemplo, es una de las tantas aplicaciones. Ahora, señores, a través de este plásmido, el temido plásmido, también se van a pasar genes de resistencia. Los famosos genes de resistencia a antibióticos. Por ejemplo, ¿no? Uno de los tantos genes que podrían pasarse entre ellas. Eso es lo que estamos viendo aquí en pantalla. En la número 1 vemos la unión de los pilisexuales, el plásmido pasa, se forma un puente conjugativo, ¿no? De la fusión de los pilisexuales. En la etapa número 3 hay mencionan aquí transferencia, ¿no? Transferencia de plásmido de una bacteria a otra. Y por último, ¿no? La regeneración del ADN del plásmido. ¿Sí, chicos? Eso es lo que ocurre. Eso es el famoso proceso de conjugación. Chicos, recuerden que al inicio de la clase, en el primer cuadro habíamos visto que los virus son utilizados también para algo bueno, ¿verdad? Como herramientas biotecnológicas. ¿Cómo es que se puede utilizar esto? Si yo tengo un virus y en su interior hay ADN, siendo el virus solamente proteína y ADN, chicos, hay virus que se crean en laboratorio. Y el ADN que lleva en su interior es un ADN escogido. ¿Por qué? Justamente como el virus puede atacar a una bacteria o a una célula eucarionte, si yo quisiera que esta bacteria tenga algún gen para la producción, por ejemplo, de insulina humana, lo que se va a hacer es, a este virus se le pone los genes de la insulina humana, este bacteriófago ataca a la bacteria y le insertaría su genoma. De esta manera, ahora la bacteria, al expresar los genes virales, me produciría insulina. Esto es una bacteria transgénica. Y de esa manera es como se obtiene también la insulina que venden en las farmacias, ¿no? ¿De dónde sacan tanta insulina? Es justamente por una herramienta biotecnológica. Si yo tengo una célula eucarionte, por ejemplo, imaginemos que esta célula le pertenece a una planta. La planta tiene su ADN y esta planta, por ejemplo, como todas las plantas en general, las plantas son estacionales, ¿verdad? Ellas están floreciendo, por ejemplo, en primavera, otras en otoño, otras en invierno, ¿verdad? Imaginemos que la célula de esta planta, ella crece solamente en verano y primavera, ¿sí? Debido al frío. Pero ustedes saben que hay seres vivos que tienen genes que son resistentes al frío. Ahora a mi virus le voy a poner genes de resistencia al frío. Y ahora mando este virus que infecte a esta célula y lo que va a hacer el virus obviamente es insertar su genoma. El genoma llega hasta el núcleo, se inserta en el ADN de la planta y ahora tenemos una planta con genes de resistencia al frío. De igual manera, estos genes pueden ser genes de resistencia a plagas, de resistencia a sequías. De esta manera, señores, se obtienen las plantas transgénicas, ¿sí? Utilizando a virus como herramientas biotecnológicas.